Ya están con nosotros, qué bueno. Bueno, vamos hoy a platicar de un tema sumamente controversial en la iglesia, sobre todo en el ámbito pastoral. Déjeme explicarle rápidamente las diferencias. Tenemos un entorno que es el entorno doctrinal, que es el entorno de lo que dice la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña, cuáles son las enseñanzas de la Biblia. La palabra doctrina viene del latín doctrum, que quiere decir el saber o el tener conocimiento. Entonces la palabra doctrina no tiene nada de místico, solamente quiere decir enseñanza. Así, tal cual, eso es lo que quiere decir. Y nosotros le llamamos a la doctrina a aquellas cosas que provienen de la Biblia, es decir, las enseñanzas que están establecidas en la palabra de Dios, en las Escrituras. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces, o muchas iglesias, incluso la nuestra, ¿no? Nosotros como Iglesia del Señor, hablamos mucho de la sana doctrina, como la menciona la Escritura, y es la enseñanza bíblica. Eso quiere decir sana doctrina, enseñanza que proviene directamente de la Biblia. Ahora bien, una cosa es el aspecto doctrinal y otra el aspecto pastoral, aunque están íntimamente relacionadas. El aspecto pastoral esencialmente es cómo vives la doctrina. Tú enseñas dos cosas en la iglesia y son dos funciones distintas de dos ministerios primarios distintos, porque el maestro enseña la doctrina. El que es docto, es decir, el que está versado o está empapado de doctrina, el docto, es aquel que conoce a profundidad la Escritura y la entiende. Pero eso no quiere decir que sea una persona santa, ¿sí? o que sea una persona que vive conforme a la palabra de Dios, porque tú puedes estar todo cabezón de conocimientos y vivir una vida de pecado. Es decir, ser docto, tener doctrina, conocer, no te hace más cercano a Dios, aunque por supuesto es una herramienta fundamental de la comunión con Dios. Lo que realmente te acerca a Dios es vivir la palabra. Hay por ahí una frasecita matadora de esas que luego circulan en las redes sociales, que tiene algo de cierto, o sea, no, que quede perfectamente claro que no podemos vivir de esas frasecitas, pero algunas tienen cosas que son buenas, ¿no? Y está lo que dices, lo que importa no es que tanto conoces de la Biblia, sino que tanto vives lo que conoces de la Biblia. Y esto es verdad, es fundamental. Déjeme leerle un pasaje de la palabra de Dios que nos habla de esto, y aquí es en donde vamos a entrar en materia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, las riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí nos topamos con varios conceptos que ya hemos tocado a lo largo de estas reflexiones en nuestros devocionales, pero hoy los vamos a recordar rápidamente. Lo primero que nos encontramos nosotros es que se está empleando el verbo ágape en este texto, y es algo muy interesante porque el verbo ágape se utiliza de manera regular, de manera positiva, además, porque aquí dice no amen, está usándose negativamente, pero cuando se usa de manera positiva se refiere al amor de Dios, o al amor que Dios pone en nuestro corazón como seres humanos y que proviene de Él, y que es un amor que tiene ciertas características. El ágape es un amor que nosotros tenemos que experimentar para poder entender, porque no es algo que provenga del corazón humano. El ágape proviene del corazón de Dios. Es el deseo, la entrega incondicional al objeto de nuestro amor y el anhelo de procurarle a ese objeto de nuestro amor todo el bien posible, incondicionalmente. Entonces, al hablar de amar al mundo y las cosas del mundo, nos topamos con uno de los aspectos más profundos y difíciles de equilibrar de la religiosidad cristiana. Sí hay religiosidad cristiana, porque habemos
personas que somos verdaderamente hijos de Dios y que además, a pesar de eso, lamentablemente, somos unos religiosos. Eso es cierto, lo sabemos, somos hombres y mujeres que no hemos alcanzado la verdadera espiritualidad en algunos o muchos aspectos de nuestra vida y vivimos nuestra relación con Dios como una religión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hacemos las cosas porque nos dijeron, hacemos las cosas porque las hace el pastor, o hacemos las cosas porque quedamos bien con ellas, y no lo hacemos de corazón, en espíritu y en verdad. No lo hacemos con conciencia de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Me refiero a cosas simples o complejas. Cosas simples como danzar o levantar la mano en una alabanza, o leer la Biblia, o orar. Lo hacemos porque los demás lo hacen, lo hacemos porque es una rutina o es una disciplina que yo me he impuesto, pero no estamos viviendo de corazón ese acto específico, o incluso no conocemos la doctrina, es decir, el respaldo bíblico de lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque los demás lo hacen. Yo crecí en una iglesia en donde existía, o no sé si existe hasta ahorita, ahí me lo dirán mis amados hermanos en Cristo que siguen en la Inter, en la que había, esto no está escrito en ninguna parte, que le quede claro, esto no es doctrina, ni se enseña como doctrina, pero es un hábito religioso. Cuando tú veías que alguien se ponía a llorar en una oración, sobre todo, es que Dios lo tocó. Y si tú veías que no estaba llorando, así derramado emocionalmente, no, es que está muy duro, mira, no, es que no deja que el Espíritu Santo lo bendiga, y te acercabas a esa persona, y Señor, tócalo, porque no lloraba, ¿no? Y mi pastor, el pastor Enoch Aguirre, nos enseñaba en una clase, la recuerdo muy bien porque algo pasó por ahí que tenía que ver con él. Estaba orando a fondo, así metiéndose durísimo con el Señor, pero como él dijo, estas fueron las palabras que él usó: en el soplo apacible del Espíritu Santo. Porque hay veces que se oías clamar así, metiéndose a fondo, ¿no? Y en ese día no fue así, simplemente él estaba orando en la paz de Dios, tranquilamente, y hubo alguna crítica, sí, esa es la palabra, es de crítica, ¿no? Al respecto de que, no, pues es que el hermano no ora con fervor y no está metido, algo así. Entonces surgió la necesidad de dar una explicación, porque a final de cuentas él era nuestro ejemplo, era nuestro maestro, y nosotros seguíamos su ejemplo. Entonces él nos habló acerca de esto, ¿no? Esto era un aspecto religioso. No está mal, pero sí puede convertirse en una bronca, porque nosotros, yo no sé, Gerson, a lo mejor tú eras un hombre altamente honesto, yo no. Yo sí aprendí a sacar lágrimas de cocodrilo para que me dejaran en paz. Es cierto, estoy hablando de una actitud de niño, ¿no? O sea, como niño, yo hacía así como que, en serio, le estoy confesando algo que no le había dicho nunca a nadie, ¿no? Hacía como que bostezaba, así, claro, con la cara tapada, ¿no? O postrado, para que me salían lágrimas, y así ya cuando pasara mi instructora, mi hermana Magda, y me viera, me pusiera palomita, ¿no? Como dice mi esposa, porque estaba yo llorando, estaba yo tocado por Dios, y conozco a más de uno que me ha platicado esto mismo. Yo, como era joven, inmaduro e hipócrita, no decía yo también, pero la verdad es que yo también llegué a hacerlo. Y esto es algo que hoy quiero aclarar. Tenemos que entender que la religiosidad es la respuesta de nuestra persona a la ignorancia de la doctrina. Y el aspecto pastoral es precisamente la forma en la que somos nosotros capacitados, nos enseñan nuestros maestros a vivir la doctrina. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, ya estamos listos para empezar a caminar una vida como Dios quiere que la caminemos. En Romanos 12, acabo de citar este texto, ya le va de nuevo, ¿no? Habla de que Dios renueva nuestro entendimiento.
Es decir, nuestra forma de pensar, de ver las cosas, de ver la vida, es renovada a través del conocimiento de la palabra, y el Espíritu Santo se encarga de hacernos entender cosas que nuestra mente sería incapaz de captar, nuestra mente humana, y las entendemos. Pero una cosa es entenderla y otra cosa es vivirla. Ahí es donde está la circunstancia. Ahora bien, una vez que hemos entendido esto, vamos al texto que yo le estoy citando y ya nos vamos a entender. La palabra aquí nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuál es el modo o la aplicación? ¿Cuál es la idiomática de este texto? Estamos utilizando el verbo en un infinitivo transitivo. O sea, es una acción que se hace contra algo o hacia algo. ¿Cuál es un transitivo? La palabra amar, el verbo amar es transitivo. ¿Por qué? Porque se tiene que amar algo, ¿no? ¿A qué? Dice, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero lo importante es que entendamos el concepto de amar. Desde el punto de vista bíblico, el amor, escucha bien lo que voy a decir, no es un sentimiento. El amor no es algo que tú sientas en el corazón. No es un deseo tampoco, ni un anhelo tampoco. El amor es un acto de la voluntad que entrega voluntariamente, válgase la redundancia, tus fuerzas, tu mente y tu corazón al objeto de ese amor. ¿Dónde dice eso? Lo dice el Señor cuando dice que el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, es una orden de Dios, y por lo tanto debemos entender que es algo que podemos cumplir como un acto de nuestra voluntad. No es un sentimiento, porque el sentimiento, el amor, sentimiento, que en realidad en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, el que entendemos regularmente, es la palabra eros, que habla de un sentimiento. Eros habla del deseo, del anhelo, de un sentimiento que no es que sea precisamente incontrolable, pero sí es involuntario. Ocurre dentro de nuestro proceso subconsciente hacia algo, hacia alguien. Y este sentimiento no tiene nada que ver con el amor del que habla la Biblia. El amor del que habla la Biblia es voluntario y es un acto de entrega que tú decides hacer. Ahora, aquí, el problema de la religiosidad de la que le estaba hablando es que muchos hemos vivido, crecimos, hemos crecido y hemos sido enseñados a cargar un fantasma oscuro y terrible y tenebroso, que es el fantasma de la culpa por lo que nos gusta. Hasta aquellos que lo asumen con un poquito más de humor hablan de placeres culpables, ¿verdad? Lo habrá leído usted seguramente por ahí. A lo que se refiere esto es a aquellas cosas que le resultan atractivas a su carne, a su yo físico y almático, a su naturaleza. Cosas que resultan atractivas y que nos encontramos en la situación de vivir sintiéndonos culpables por esa atracción. Y aquí es en donde hay que tener cuidado pastoralmente. ¿Por qué? Porque pastoralmente nosotros podemos utilizar la doctrina como un látigo que fustiga a nuestros hermanos más pequeñitos, aquellos que son nuestros discípulos, aquellos que nos miran como, es que este hermano, es que esta hermana ya sabe. Y si tú de repente muestras una actitud de, es que yo amo las cosas de Dios y aborrezco las cosas del mundo, está bien. Sin embargo, tú tienes que enseñar, porque no me vas a decir que no. O sea, tú tienes que enseñar que tú has decidido voluntariamente aborrecer las cosas del mundo. No es que tú seas una persona que esté más allá de toda tentación, más allá de toda atracción por las cosas que no le agradan a Dios. No es cierto. Esa atracción, ese eros, es algo natural, es algo que forma parte de esta naturaleza corrupta y caída que todavía mora en nosotros y que todavía forma parte de nuestra naturaleza y que no va a ser desechada completamente hasta que el Señor venga en su gloria y seamos transformados. Entre tanto, tenemos una lucha. Entre tanto, tenemos un deber
Y vuelvo a Romanos 12. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Otra vez, nos estamos encontrando, este verbo no es transitivo, este sí es genitivo, pero habla de nosotros, transfórmate. No te está diciendo, ponte flojito para que yo te transforme. Transfórmate. O sea, el Señor renueva nuestro entendimiento por medio de la palabra y del Espíritu. Eso es obra de Dios. Tenemos doctrina y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero la transformación nos corresponde a nosotros. Y esa transformación no va a cambiar tu naturaleza. Tu naturaleza va a ser controlada, va a ser dominada y va a ser gobernada por el Espíritu Santo en la medida en la que tú lo permitas. Amén. En la medida en la que tú busques ese gobierno de Dios en ti. Y no tiene nada de malo el que tú te sientas tentado. Lo malo es caer en tentación. La oración del Señor Jesucristo, la oración modélica que Él nos dio cuando nos enseñó esa forma de orar que nosotros llamamos el Padre Nuestro, dice, Señor, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación. No está hablando de que tú sientas atracción por lo malo. Está hablando de que no caigas en esa atracción. Y esa atracción por sí misma no está mal ni es pecado. Y si no la enfrentamos, se convierte en esos que decíamos placeres culposos, ¿verdad? En los que de repente nos dejamos caer porque no los afrontamos con honestidad. Mire, le voy a dar un ejemplo bien claro para que estemos hablando del mismo tema. Si yo voy caminando por la calle y me topo con una mujer preciosa y mi naturaleza genética, mi naturaleza humana, de la cual no me puedo desprender, me hace voltear, verla y admirar su belleza en una primera mirada, no estoy pecando todavía, porque eso es parte de lo que es mi naturaleza humana. Pero entonces, yo sabedor de la palabra y sabedor de mi responsabilidad como esposo, ya que estoy casado, entonces yo voluntariamente desvío la mirada. ¿Pequé en ello? No. Si vuelvo a voltearla a ver, entonces ya estoy haciendo algo voluntariamente que está en contra de lo que yo debería hacer. Y entonces sí, la segunda mirada no es involuntaria. La segunda mirada tú pudiste haberla evitado y no lo hiciste. Y entonces ya estoy, desde un punto de vista pastoral, violando un principio doctrinal, es decir, una enseñanza de la palabra. Y ahí es en donde la palabra de Dios aquí nos habla. Le puse un ejemplo muy simple, pero muy fácil de entender. Pero estoy hablando de cosas a veces mucho más complicadas, a veces muchísimo más profundas y más amplias que la mirada a una persona que te resulta atractiva, ¿no? Aquí es en donde yo debo amar a Dios por sobre todas las cosas. Y mi amor a Dios, que es un acto de voluntad en el cual yo decido hacer lo que Dios quiere que haga, por encima de lo que mi carne quiere que haga, me impide caer en esa tentación. Y ya no vuelvo a voltear. Y sí, probablemente tenga que hacerle así. Espérate, que no voltees, que Dios no quiere que voltees. Pues no volteas, ¿no? No volteas por segunda vez. El que yo tenga la tentación de volver a voltear no es problema. El problema es que yo diga, ay, ¿qué tanto es tantito? Imagínense la situación. Que yo volteo, y ella voltea y me sonríe. Ay, la voy a saludar, pues qué tanto es tantito. Y así sucesivamente, hasta un punto en el que yo no voy a darle más descripciones, no es el caso. Pero, ¿se da usted cuenta cómo es que tenemos nosotros que entender la palabra con claridad? Porque de lo contrario podemos incurrir en lo que habíamos hablado al principio. Es decir, la religiosidad de tener comportamientos que parecen ser buenos delante de los demás o en presencia de la iglesia o en presencia de mi pastor para que parezca que soy digno de alabanza y digno de elogio porque estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, cuando en realidad, cuando nadie me mira o cuando estoy solo con mis pensamientos,
o eso me creo porque realmente no creo que Dios está viéndome y escuchándome y conmigo, me comporto como si me pega mi regalada gana. Eso es amar al mundo. Eso es estar atado por la pasión de la carne. No es el que yo sienta atracción por cosas que son del mundo. El problema es que yo considere y me deje caer en esas atracciones del mundo sin considerar primeramente mi amor por Dios. Hace algunos años a mí me dijo una persona que nos estaba dando un curso de matrimonios, me dice, ¿confiar en mi esposo? No, yo no confío en mi esposo. No hasta el punto de creerle inmaculado o impecable, porque él es un hombre pecador y tarde o temprano puede pecar. Pero yo confío en Dios que está con él. Y es Dios quien se va a encargar de guardarlo a él de caer en pecado. ¿Por qué? No porque me ame incondicional y absoluta y tremendamente a mí, sino porque yo sé que él ama a Dios. Amén. Y eso me basta. Y eso es algo que nosotros tendríamos que poder brindar a todas las personas con las que tenemos un contacto personal. A las personas con las que nosotros como cristianos, y no me diga, es que el pastor es usted. No, todos nosotros tenemos una responsabilidad de dar testimonio de aquel que está en nosotros. Eso es lo que nosotros, como cristianos, deberíamos poder implantar en el alma y en el corazón de todos aquellos que tienen contacto con nosotros como personas, porque nosotros como personas cristianas, como hijos de Dios, como príncipes y embajadores del reino de los cielos, podemos decir lo que se nos pegue la gana, pero no cuenta si no está respaldado con nuestras vidas, con nuestros actos. Y es importante entonces que entendamos esto. La religiosidad no nos va a salvar, ni va a salvar a nadie más. Lo que va a salvarnos primeramente a nosotros es el amor a Dios, el recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y que Él reine en nuestras vidas. Amén. Esto tiene múltiples consecuencias en nuestras formas de vivir y de actuar y de pensar, por supuesto, pero son consecuencias, no causa. La gente no se va a ir al cielo a causa de su santidad, porque nadie va a conseguir una santidad perfecta, nadie, por muchas ganas que le eche. Porque como les gusta eso de echarle ganas, ¿verdad? No se trata de echarle ganas. Se trata de venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, te amo y decido voluntariamente entregarte mi vida, mi voluntad, mis pensamientos, mis ojos, mis manos, mi boca. Te los entrego para que tú gobiernes mi vida, para que tú tomes el control. Ya decíamos, aunque creo que no lo dije aquí, lo dije en un sermón, que... Bueno, no es cierto, fue en una clase, pero es lo mismo. La palabra sacrificio nosotros la asociamos normalmente con el concepto de sufrimiento, con el concepto de dolor o el concepto de una entrega que lastima, pero no es así. O no tiene que ser así, no debería ser así. La palabra sacrificio quiere decir hacer sagrado, es decir, dedicar completamente a Dios algo. ¿Cuánto puedes sufrir por sacrificar? Pues depende de cuánto ames lo que estás sacrificando, ¿verdad? Ahí es donde está la cuestión. Si tú tienes amor por las cosas del mundo y las sacrificas, entonces te va a doler el sacrificio. Y sin embargo es válido, porque ese sacrificio, ese desprenderte, ese entregarle voluntariamente a Dios las cosas que amas, porque es mayor el amor a Dios, Dios lo considera. Y Dios además te va a ayudar. No tendría por qué, pero sí te va a ayudar y va a llenar tu corazón de la convicción de amarle más a Él. Y eso va a llenar los espacios vacíos que deja aquello que sacrificaste. El mirar, o el hablar, o el tocar, o el oler, o el poseer lo que no le agrada a Dios. Eso lo entregas en sacrificio vivo, racional, delante de Dios, y el Señor lo llena todo. Maravilloso, Señor. Precioso y glorioso Dios. Pero es un acto voluntario, amados hermanos. Es un acto en el cual nosotros decidimos dejar las cosas del mundo. No es un acto en el cual nosotros, o más bien no es un sentimiento que ocurre y que de repente yo me paro y digo,
es que yo ya soy santo. Ay, no, qué feas son las otras mujeres que no son mi esposa. No, 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 eso no va a pasar. Así que enfrente con valor, enfrente como un hombre, como una mujer de valor de Dios, las tentaciones del mundo. Sí, sí están ahí. Y claro que son atractivas. Ah, con el diablo se viste de ángel de luz. Claro que son atractivas. Y ahí es en donde opera la madurez espiritual, el poder de Dios y el amor a Dios, que es un acto en el que yo estoy obedeciendo, no solamente, no es un sentimiento, yo estoy obedeciendo, yo decido amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y entonces las cosas del mundo que me son atractivas, me van a seguir siendo atractivas, pero ya no pueden conmigo, porque mi amor ya está depositado en el autor de la vida y en el autor de todo lo que existe. Y ese amor es el que a mí me lleva, ahora sí, a vivir en verdadera santidad, no en religiosidad, sino en una santidad racional, en una santidad entendida, en una santidad docta, es decir, fundada en la palabra de Dios. No le estoy diciendo que tenga que hablar griego, hebreo y arameo. Lo que le estoy diciendo es que si lee la Biblia, la va a entender porque el Espíritu Santo le va a explicar lo que usted no entendía. Y es maravillosa la experiencia. Lees la Biblia y dices, órale, esto yo lo había leído como 20 veces y no había entendido, ¿no? Y a mí me pasa, y créame, he leído un montón de veces la Biblia a lo largo de mi vida, y cada vez que la leo me encuentro con cosas nuevas y maravillosas. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué razón? Porque todos adoramos. Decía el pastor Timothy Keller, todos adoramos, todos. La cuestión es que tú decidas a quién adoras o qué adoras. Es decir, ¿qué está ocupando el lugar de Dios en tu corazón? Si es cualquier cosa o persona que no es Dios mismo, es idolatría. Porque estás adorando a quien no es el único digno de honra, gloria y adoración. Y eso muchas veces es algo tan simple, algo tan chiquito para nosotros en la carne, como probablemente, no sé, tu coche, ¿no? Tu moto. Que dices, ay, es que hoy no voy a ir al culto porque necesito lavar mi coche, ya se ve bien feo. Es de mal testimonio andar con el coche sucio, porque Dios va a decir, y no llegas al servicio a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Le estoy hablando de cosas que yo he vivido, amado, o sea, que le quede perfectamente claro que aquí el único que puede ponerse como ejemplo soy yo. Y yo le estoy hablando de las luchas que he peleado y de las batallas que Dios me ha dado el privilegio de poder vencer en su nombre. Así que yo sí le digo, si le digo algo es porque lo sé, no se me ocurrió. Entonces, tenemos que entenderlo. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, ¿qué es la pasión de la carne? Pues son las cosas que le atraen a tu mente, a tu vista, a tu cuerpo, todas las cosas que forman parte de esa naturaleza que tienes y que está corrupta. Y no tienen que ser cosas malas. El problema es que las ames más que a Dios. ¿El sexo es malo? No, es una idea de Dios, muy buena, por cierto. ¿La comida es mala? No, es un regalo de Dios y es deliciosa. El problema es cuando tú quieres o amas o decides, porque es una decisión, aquí nada es que yo no pude. Eso, tú decides amar más que a Dios, eso, y se convierte en un ídolo para ti. Así que, amados, cuidado. El mundo pasa, dice el verso 17. Y con esto terminamos esta reflexión. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Medite en ello, piénsalo. Gracias a Dios tenemos un abogado que intercede por nosotros. Amén. Pero déjeme decirle una cosa, nuestro abogado no es incondicional. No. No está ahí para sacarnos de todas las broncas en las que nos metemos. Él espera que nosotros hagamos algo en nuestra voluntad para evitar meternos en esos problemas. Así es. Si desgraciadamente un momento de debilidad nos lleva a caer, bueno,
Él intercede por nosotros, si nos arrepentimos verdaderamente. Así es. Pero si no, dice, pues tú te metiste, tú sal solo, mano. Y esa es la diferencia básica entre pecar, que es algo inevitable, y practicar el pecado. Dice la palabra de Dios que para aquel que practica el pecado, es decir, para aquel que no le importa y sigue cayendo una vez tras otra, tras otra, tras otra, en el mismo pecado, y ya no le interesa, para el que practica el pecado, dice la Biblia, ya no queda más sangre del sacrificio. Amén. Porque eso es pisotear la sangre de Cristo. Oh, sí.